Bien, buenas tardes. Bien, bien. ¿Cómo la han pasado? ¿Cómo ha estado la comida? Rica, no sé, muy bien. Muy bien. Repasando un poco lo que vimos en la mañana, tuvimos el desafío de pelear por nuestras familias, ¿no es cierto? El mundo viene tras nuestras familias, el mundo viene tras nuestros hijos y tenemos que investigar cuáles son los puntos débiles de nuestro hogar. Tenemos que interceder constantemente por nuestra familia y tenemos que establecer un fundamento, que es la palabra de Dios. Porque vamos a ir a pelear. Pero, ¿quién es el principal responsable de pelear por la familia? El hombre, el varón. ¿Sabe quiénes son los que van a la guerra? Los hombres. ¿Por qué? Para defender a nuestra familia. Para que nuestra familia, nuestros hijos, nuestras esposas puedan vivir en un país libre. Los hombres siempre estamos dispuestos a ir a la guerra por eso. Por eso hoy en día los varones debemos ser varones de impacto. Y la principal labor que puede tener un varón en el hogar es el liderazgo, que va mucho más allá de la personalidad. A veces hermanas pueden tener una personalidad mucho más fuerte que el varón. Y en ese sentido la hermana tiene que ser sabia en cómo expresa su personalidad sin llevar o sin pasar a llevar a cargo el liderazgo del varón. Pero independiente de eso, el líder del hogar es el varón. Y os vamos a hablar ahora del varón, mañana vamos a hablar de las hermanas, vamos a hablar en la tarde de los hijos. Y como sugerencia, yo llevo recién 14 años de casado, tengo hijos pequeños de 10 y 7 años. No sé lo que significa tener un hijo de 15, no sé lo que significa tener un hijo de 18 años. No sé lo que significa estar 20 años casado, 30 años casado. Y he leído mucho, he estudiado mucho y les recomiendo 2 libros, los cuales usé como base de mucho material. Es un libro de John Piper llamado Pacto Matrimonial, es un muy buen libro, y el otro libro es El significado del matrimonio, de Timothy Keller. Son muy buenos libros si usted puede adquirirlos para fortalecer el matrimonio, su hogar. Son libros que van a ser de mucha bendición, y ellos mismos nos demuestran que no existe nada perfecto, aparte de la gracia de Dios que pueda fortalecer el hogar. Y vamos a comenzar hoy día hablando de los varones. ¿Saben? La principal meta de los varones para querer imitar siempre debe ser Cristo. Siempre debe ser Cristo. Y John Piper dice que la analogía perfecta del varón imitando a Cristo, no lo busquen, pero se encuentra en Apocalipsis, donde se describe a Cristo como un león, pero también como un cordero. ¿Usted ha escuchado un rugido de un león? ¿Sabe que un rugido de un león puede hacer temblar la tierra? Porque es fuerte, valiente, como un león. Pero también a Cristo se le describe manso como un cordero. Y los hombres debemos crecer en ambas áreas. Debemos ser fuertes, varones, pelo en pecho, cosas así. Pero también tenemos que aprender la humildad. ¿Saben? Hoy día el mundo dice que el principal problema de los varones es que no sabemos lidiar con las emociones. ¿Ha escuchado eso? Que los varones no sabemos lidiar con la emoción, así que hoy día el mundo quiere hacer más femenino al hombre. ¿Sabe que el problema de los hombres no es eso? El problema de los hombres es que somos orgullosos. Somos muy orgullosos para pedir ayuda, para pedir consejo. Y debemos aprender la mansedumbre de Cristo. Debemos ser fuertes, pero también debemos ser humildes. Debemos ser duros en cierto momento, pero también debemos aprender a ser tiernos. En momentos debemos ser agresivos en ciertas situaciones, pero también podemos aprender la sensibilidad. Podemos ser audaces, pero también podemos ser quebrantados de corazón. Todo eso en imitación ¿a quién? A Cristo. Y si hay algo que hoy día ha sido deteriorado muy fuertemente en la sociedad, es la hombría y el liderazgo. Y el precio ha sido muy alto.
El precio hoy día ha sido muy alto. Así que un motivo principal siempre de oración en el hogar, en las iglesias, es para que los hombres seamos conforme a la palabra del Señor. Joven, tú tienes 13, 14, 15, 16 años y quizás tú estás más preocupado de jugar con autos, jugar a la pelota. Un día tú vas a tener que formar un hogar y vas a tener que ser el hombre de la casa. Eso se empieza a formar desde ahora. Eso se empieza a formar desde ahora. Hoy día las familias, si tenemos hijos varones, tenemos que formar hijos de tal manera que un día sean líderes en su hogar. Hoy día estamos más preocupados de que nuestros hijos sean profesionales. Y no es malo en eso. Pero si son buenos profesionales, pero no líderes en su hogar, hermano, hermana, hemos fracasado. Hemos fracasado. Hemos fracasado. Así que es necesario establecer el fundamento para que los varones seamos hombres de impacto. Ahora, ¿cómo podemos entender bien esto? Primero, hermano, como un paréntesis, tengo que explicarle qué es el matrimonio según la palabra del Señor. ¿Sabe cuál es la principal función de un matrimonio? ¿Sabe, hermano, la principal función de un matrimonio no es ser feliz? Aunque hoy día lo que vemos en la tele no es eso. ¿Sabe? La principal función del matrimonio es representar a Cristo y la iglesia. Y cuando yo represento a Cristo y la iglesia, voy a ser feliz. ¿Me entiende? No se parte por el enamoramiento que uno siempre entiende para encontrar la felicidad. Primero se parte por la obediencia. La obediencia a que el matrimonio representa a Cristo con la iglesia. Y si yo obedezco eso, la felicidad va a estar en el hogar. Mire lo que dice Efesios 5:32. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿En qué parte de la Biblia, además de Efesios, está eso? Génesis, ¿no es cierto? Génesis dice que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Pero mire lo que continúa Efesios. Grande es este misterio. ¿Cuál misterio? Que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Dice que ese era grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. ¿Sabe? Dice que el matrimonio era un misterio. ¿En qué sentido era un misterio? Que era una representación de algo que en el Antiguo Testamento estaba oculto. ¿Qué quiero decir con esto? Es sencillo. En la mente de Dios, ¿qué estaba primero? ¿La iglesia o el matrimonio? No. Al revés. En la mente de Cristo estaba primero la iglesia con Cristo. Y Dios pensó, ¿cómo puedo hacer una representación visible de eso? Inventó el matrimonio. ¿Me entiende? Y ese significado del matrimonio estaba oculto en el Antiguo Testamento. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento, Pablo nos dice que el matrimonio es una metáfora. Que el matrimonio es una representación de la relación de Cristo con la iglesia. ¿Se entiende? Así que los que estamos casados, nuestra principal función es representar la unión de Cristo con la iglesia. ¿A quién representa a Cristo? Al varón. ¿Y quién representa a la iglesia? La mujer. Así que si entendemos eso, ya tenemos la mitad de la tarea hecho. Joven, soltero, que tú todavía no te has casado, esto es la principal función si un día tú te quieres casar. Si tú eres un varón, la principal posibilidad en el matrimonio es que yo tengo que representar a Cristo. Y las señoritas tienen que representar ¿a quién? A la iglesia. A la iglesia. Y este será el misterio. Y por eso todo lo que Cristo tiene que ver con la iglesia es lo que quiere que suceda en el matrimonio. Vamos a estar mucho en Efesios. Acompáñenme a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo número 5.
Efesios 5. Mire lo que dice Efesios 5, 28. Efesios 5, 28. Mire lo que dice Efesios 5, 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. ¿Se da cuenta el paralelo? Así como Cristo cuida a la iglesia, el hombre cuida a su esposa. ¿Se entiende los paralelismos? Cristo representa al hombre, la iglesia representa a la mujer. Y así como Cristo cuida a la iglesia, yo tengo que cuidar así a mi esposa. Por eso compara estos dos cuidados. Versículo 30. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Así como Cristo cuida a la iglesia, el hombre tiene que cuidar a su esposa. Y esto es el paralelismo. Cristo, la cabeza y el esposo son las metáforas que uno. Cristo, ¿a quién representa? A Cristo con la iglesia, la cabeza con el cuerpo y el esposo con la esposa. ¿Me entienden? Esos son los paralelos. Cristo, ¿cómo se relaciona con la iglesia? La cabeza, ¿cómo se relaciona con el cuerpo? Y el esposo, ¿cómo se relaciona con la esposa? Veamos el primero, Cristo y la iglesia. Cristo en el matrimonio, ¿por quién es representado? Por el hombre. ¿Y la iglesia por quién es representada? La cabeza en el matrimonio, ¿por quién es representada? Por el hombre. ¿Y el cuerpo? Por la esposa. ¿Se da cuenta? El esposo y la esposa. El esposo es representado por la cabeza, por Cristo, y el esposo es representado por el cuerpo y por la iglesia. Son los roles que el Señor dejó. El hombre debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia, y la iglesia debe someterse a su esposo, así como la iglesia se somete ¿a quién? A Cristo. Es una representación. Y puede parecer machista, ¿no es cierto? El hombre cabeza, la mujer sometida al hombre. ¿Sabe, hermano? Esto no es arbitrario. ¿Sabe por qué? Porque estos son los roles de Cristo en la iglesia. Esto es muy importante entender, que cuando estamos hablando de esto, hermano, estamos hablando de la representación de la idea original de Dios. Y eso es importante. Muchos cristianos piensan que la sumisión de la esposa comenzó con la caída, y eso no es así. Antes de la caída, Dios esperaba que la esposa se sometiera al esposo. Vamos a ver qué significa eso. Y antes de la caída, Dios esperaba que el esposo fuera líder en su hogar. ¿Se entiende? Por lo tanto, lo que habla en Efesios es la representación de la idea original de Dios en el jardín del Edén. Ahora, ¿cuál fue el problema? Es que el pecado torció el liderazgo. El pecado torció la sumisión. El pecado arruinó toda la armonía del hombre. El hombre, en vez de llevar un liderazgo humilde y amoroso, hoy día sin Cristo el hombre lleva una dominación hostil, porque hay culturas donde el hombre incluso si quiere puede matar a su esposa. Hay culturas donde el hombre puede dejar a su esposa si cocina mal. Pero eso nunca fue la idea original de Dios. O contrario, hoy día muchos hombres no quieren asumir el liderazgo en el hogar, porque es más fácil dejárselo a la esposa, ¿no es cierto? Es más fácil hacer eso. Y eso no está bien. Y eso lo vemos en la iglesia. Muchas veces hay más hermanas dispuestas a servir a varones. Es más fácil juntar a las hermanas para estudiar la Biblia que a varones. Porque el instinto de la mujer es a la espiritualidad. Y muchas veces los hombres nos dejamos o somos dejados en cumplir ese rol. Y el pecado ha torcido también la sumisión bíblica. En vez de ser feliz, creativa, muchas veces la mujer quiere insubordinarse.
Quizá mi esposo es la cabeza, y yo he escuchado, mi esposo es la cabeza y yo soy el cuello. ¿Ha escuchado eso? ¿Cuál es la gracia del cuello? Que mueve para donde quiera la cabeza. Y eso no está bien. Y el pecado ha torcido todo. Pero hermanos, siempre ha sido la voluntad de Dios. El hombre como líder, la mujer ayudando en el liderazgo del hombre. Así que, esposas, la sangre de Cristo puede redimir su sumisión. Esposos, la sangre de Cristo puede redimir nuestro liderazgo. Eso es importante. Por eso, si uno entra en algunas definiciones, John Piper lo define muy bien. ¿Qué significa ser cabeza en el matrimonio? Ser cabeza, y varones, aprendamos esto. Ser cabeza es el llamado divino del esposo para asumir la responsabilidad principal del liderazgo, de servicio, protección y provisión en el hogar a semejanza de Cristo. La principal responsabilidad del hombre es el liderazgo en el hogar. ¿Y cómo se manifiesta ese liderazgo? En protección y provisión, así como Cristo protege a la iglesia y así como Cristo provee a la iglesia. Y para la esposa, ¿cuál es la sumisión? Es el llamado divino de una esposa a honrar y afirmar el liderazgo de su esposo y ayudar a que se lleve a cabo de acuerdo con los dones que ella tiene. ¿Se entiende? El varón es a ser líder. La esposa es a afirmar ese liderazgo. Y cuando esto entra en una armonía en el hogar, estamos reproduciendo la imagen perfecta de Cristo con la iglesia. Mañana vamos a hablar de las esposas, de las mujeres, pero hoy día me quiero concentrar en los varones, que lo principal es ser líder en la iglesia. Efesios 5:23. Efesios 5:23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. En el matrimonio, el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Por eso la definición, el llamado divino del esposo para asumir la responsabilidad principal de liderazgo. Liderazgo como cabeza. Como cabeza es el liderazgo que los hombres tenemos que asumir en dos áreas fundamentales, como vamos a ver: protección y provisión. Hermano, liderazgo implica, ser cabeza implica liderazgo. Liderazgo. Mire Efesios 1:21. Efesios 1:21. Efesios 1:21. Ser cabeza implica liderazgo. Mire Efesios 1:21, hablando de Cristo. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena en todo. Ahí estamos hablando del liderazgo de Cristo sobre la iglesia, y el hombre representa el liderazgo de Cristo en el hogar. Así que varón, ser cabeza en la casa significa ser líder. El hombre debe ser el líder del hogar y la mujer está llamada a honrar ese liderazgo y a afirmar ese liderazgo. ¿Y en qué cosas tenemos que ser líderes? Primeramente, el liderazgo implica ser protector. El hombre tiene que ser protector. ¿Cómo sabemos eso? Efesios 5:25. Efesios 5:25 dice así: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia
gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. El versículo 25 es la clave. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿A qué se refiere que Cristo se entregó por la iglesia? Que murió por ella. ¿Para qué? Para que fuera salva. ¿Salva de qué? De la ira de Dios. ¿Sabe a lo que me estoy refiriendo aquí? Es que gracias al sacrificio de Cristo nosotros podemos ser salvos, como cantamos ahora. Estamos protegidos. Y si uno hace ese paralelo y lo lleva al matrimonio, una función principal del hombre es proteger a la familia. Así como Cristo protegió a la iglesia, mi función es proteger a mi esposa y a mis hijos. Es proteger a mi esposa y a mis hijos a toda costa. Y por eso puse esa imagen de un hombre defendiendo a una mujer de cualquier peligro que pudiera existir. El hombre es protector. Vamos a ver cómo la tenemos que proteger. Pero el hombre es protector. El hombre está llamado a proteger a su esposa, está llamada a proteger a sus hijos. Pero también el hombre está llamado a ser el proveedor de su hogar. Versículo 28. Lo estuvimos leyendo delante. Leamos el 29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que y esto es lo que hace Cristo con la iglesia, y yo debo hacerlo con mi esposa y mi hijo, la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. La palabra aquí, sustenta y cuida. ¿Sabe que son palabras de alimentación? Son palabras de alimentación. Proveerle a mis hijos, proveerle a mi esposa todo lo que necesitan. Satisfacer los deseos las necesidades, de mi esposa y de mis hijos. ¿Sabe que la palabra ahí, muy interesante, en el versículo 29 dice, la sustenta y la cuida? Y sabe, esa palabra tiene la idea de que cuando una madre le da pecho a su hijo. Cuando una madre le da pecho a su hijo, ¿qué es lo que está haciendo? Lo está nutriendo, lo está alimentando. Y sabe que esa es la idea aquí. El esposo no solamente debe proteger, sino el esposo también tiene que proveer todo lo que necesita la familia. Así que el liderazgo es protección, así como Cristo protege a la iglesia, y provisión, así como Cristo provee a la iglesia. Ahora, es muy interesante estas cosas, protección y provisión. Hermano, ¿qué pasaría si no tuviéramos protección? Nuestras vidas estarían en peligro. ¿Y qué pasa, hermano, si no tuviéramos provisión? Nuestra vida estaría en peligro. ¿Sabe? Aquí esto se refiere a las dos cosas fundamentales de la vida para vivir: la protección y la provisión. Y debe ser provisión física y provisión espiritual. Protección física y protección espiritual. Por eso cuando la Biblia habla de provisión, yo tengo que proveer físicamente a mi hogar. Por ejemplo, yo tengo que proveer comida a mi hogar. Es mi responsabilidad. Varones, es responsabilidad del varón proveer el alimento al hogar. Hermanos, no es bíblico. Hoy día la cosa moderna, que el hombre se queda en casa y la mujer sale a trabajar, eso no es bíblico. Salvo una urgencia que el varón no pueda trabajar, yo me hablo a las cosas modernas, no, el hombre se queda en la casa haciendo las cosas, cuidando a los hijos, y la mujer sale a trabajar, eso no es bíblico. El hombre es el principal proveedor de la comida en el hogar y el albergue en el hogar. Pero también provisión espiritual. La palabra de Dios debe ser provista por el hombre. El alimento espiritual debe ser provisto por el hombre. Y protección física y espiritual. Yo debo proteger físicamente a mi familia de intrusos, de enfermedades, de desastres naturales. Pero también debo protegerlo espiritualmente, con oración, con advertencia. Ahí están las cosas que los varones principalmente debemos hacer en el hogar. Líder como protector físico, líder como protector espiritual, líder como proveedor físico
líder como protector espiritual. Yo veo esto y me desanimo. Es mucha cosa. Ya el hecho que diga amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia, ya me abruma. Oiga, un amor perfecto en la estándar que el hombre tenemos nos abruma. Pero sabe, hermano, el liderazgo no es fácil. Pero cada cosa que Dios nos pide, Él nos capacita para hacerlo. Si yo me aferro al Señor, yo me aferro a su palabra, me aferro al Espíritu Santo, Dios me puede capacitar para ser este tipo de líder. Hermana, le advierto, no exija esto. Ore por esto, que es distinto. Porque un hombre que hace esto por exigencia de la esposa, tarde o temprano lo va a dejar de hacer. Los hombres lo tenemos que hacer por una convicción. Porque las cosas cuando no se hacen por convicción, tarde o temprano se dejan de hacer. Tarde o temprano se tiene que dejar. Hermana, ore por cada día por su esposo, por sus hijos, por los varones de la iglesia, para que seamos este tipo de varones, para que podamos estar a la altura de lo que Cristo espera de nosotros. Y si un día usted anda muy en el espíritu, anime a su esposo a esto, pero no le exija. Anímale, dígale que es bueno esto para la familia, que no como un ultimátum, sino como poniendo esperanza en que Dios pueda hacer la obra. Ahora, para cuando un hombre nos dicen, oye, ponte las pilas, el orgullo me duele, nos duele. Por eso es tan importante la oración en favor de nosotros y que los varones podamos asumir esto como principal en nuestra vida. Así que, ¿qué es lo que espera Dios de los varones en la iglesia, en el hogar? Líder. Debemos ser los líderes en el hogar, físicamente, espiritualmente, tanto como protector, tanto como que provee. ¿Cómo lo podemos llevar a la práctica? Los varones tenemos que ser líderes espirituales en los hogares. Ahora, nosotros debemos ser los líderes para alimentar espiritualmente a nuestra familia. Yo no puedo ser líder espiritual en mi familia si yo no me estoy alimentando espiritualmente. Una de las cosas ricas del matrimonio es comer juntos, ¿no es cierto? Ver una película juntos, salir a comer juntos, golosear, es maravilloso. Es maravilloso. Y cuando uno come algo rico, uno le dice a la esposa, ahora mira lo que probé, pruébalo tú también. Si uno lo lleva al plano espiritual, es exactamente lo mismo. El hombre debe tener la mayor devoción. Y al tener la mayor devoción, debe guiar a la familia a un crecimiento en el conocimiento de Dios. El principal que siempre debe estar creciendo en el hogar es el hombre. Y hermano, varón, escúcheme, siempre tenemos una excusa. Una de las principales excusas que tenemos los varones es que no tenemos tiempo. ¿Sí o no? No tengo tiempo. Pero sabe, para las cosas importantes uno siempre se hace tiempo. Siempre se hace tiempo para las cosas importantes. Y una cosa principal, si yo quiero ser un líder bueno en mi hogar para proveer lo espiritual, es que yo tengo que alimentarme de la palabra de Dios. El hombre debe liderar, organizar, planificar los tiempos espirituales del hogar. Aunque no siempre lo puede llevar a cargo, porque la esposa le puede colaborar, pero el hombre siempre se tiene que asegurar que en la casa se esté orando. Es responsabilidad del hombre que eso esté ocurriendo en el hogar. Es responsabilidad del hombre que en el hogar se esté adorando. Es responsabilidad del hombre que en el hogar se esté leyendo y estudiando la Biblia. Es responsabilidad del hombre. No digo que sea el hombre solo haciendo esto. Obviamente la mujer ayuda, coopera, pero el hombre es el que tiene que siempre tomar la iniciativa. Ver tiempos para que la esposa, los hijos estén con la palabra
del Señor. Así que, ¿qué tenemos que procurar los hombres? Que nuestra familia ore, que nuestra familia lea la Biblia, que nuestra familia vaya a la iglesia, que nuestra familia hable de asuntos espirituales. La vida espiritual de la esposa es responsabilidad del esposo. Mire lo que dice Efesios 5:26, lo que hace Cristo por la iglesia, el hombre lo debe hacer por la esposa. Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Sabe? Como hombre, yo tengo la responsabilidad espiritual de mi esposa. Y tengo que darle todo lo necesario para que ella esté bien espiritual. Hay un pasaje de Corintios que me llama mucho la atención. En la iglesia de los Corintios, las mujeres opinaban mucho, interrumpían mucho. Y Pablo dice a la mujer, y si quiere aprender algo, pregunte en casa a sus maridos. ¿Pero qué dice la hermana? Pero yo sé más que él. ¿Qué le voy a preguntar a él si yo sé más que él? ¿Eso qué indica? Que como varón yo debo conocer la Biblia de tal manera que yo debo saber dar respuesta a lo que me pregunte mi esposa respecto a la Escritura. Ahora, si la esposa me va a preguntar de la unión hipostática, si va a empezar a preguntar esas cosas, ya se metió en un lío. Ya, varón, tú vas a tener que estudiar más. Pero el hombre debe ser el responsable de dar las respuestas espirituales en el hogar. ¿Qué dice la Biblia? El hombre debe saberlo. El hombre debe saberlo. Así que el esposo debe dar todos los recursos necesarios para que nuestras esposas crezcan en el Señor. A su esposa le gusta la Biblia, cómprele toda la Biblia que quiera. ¿Por qué no? Cómprele todos los libros cristianos que quiera. Si hay una conferencia para mujeres, varones, organicémonos, cuidemos a nuestros hijos para que nuestras esposas vayan a esa conferencia de mujeres. Si hay un retiro, organicémonos para que nuestras esposas vayan a esos retiros porque le hace bien estar con la palabra de Dios. Es difícil quedarse con los hijos, pero estamos haciendo una inversión eterna para el hogar. El hombre es responsable de darle todas las facilidades a la esposa. Si a su esposa le gusta marcar, cómprele todos los lápices que quiere para que marque la Biblia. Todos los papelitos, todas esas cosas que le gustan a las mujeres para marcar la Biblia con sus corazones y esas cosas propias de nuestras hermanas. El hombre se lo tiene que proveer si eso es un beneficio espiritual. Su esposa está atravesando por algo y quizá hay un buen libro, se lo compro. Oye, hermano, es que uno dice, que los libros son caros. ¿Sabe? Los celulares son más caros. Y no tengo ningún problema en comprarme un celular. Pero sí regateo con los libros y eso no está bien. Debo proveer todo lo que sea necesario al hogar. Y hermano, ahora, ¿por qué hablo de manera general? Porque no todo funciona de manera igual. Cuando nos casamos con mi esposa, nos dijeron, tienen que tener su devocional juntos. Ya, vamos a tener nuestro devocional juntos. Hermano, fue un desastre. No hacemos los devocionales de la manera igual. Terminamos peleados. Imagínense, íbamos a hacer el devocional y terminamos enojados y el primer mes, segundo mes, ya estábamos en consejería matrimonial. Ahora, ¿pero qué aprendimos? Que cada uno, a la manera que Dios nos trata, yo tengo que, ¿cuál es la mejor manera de ella tener su devocional? Y le doy todo lo que necesita. No podemos hacerlo juntos porque no concordamos en la forma. Pero siempre estamos hablando de lo que la Biblia nos enseña, de lo que leemos en los libros. Y el hombre tiene que tomar la iniciativa. Varones, ¿quieren hacerle buenos regalos a las hermanas? Cómprenle buenos libros cristianos. Buenos libros cristianos. Proveamos todo lo necesario para las hermanas, para que ellas puedan crecer en el Señor. Tenemos que ser líderes espirituales. Líderes espirituales, provisión espiritual, provisión física. Física, el principal sostenedor del hogar es el varón. Hoy día hay un concepto de pensar que la mujer si se queda en la casa no trabaja,
Trabaja mucho la mujer en el hogar también. Trabaja mucho, así que es incorrecto pensar que la mujer, si se queda en el hogar, no hace nada. Pero el principal sostén del hogar es del varón. El principal sostenedor del hogar, de la provisión física para el hogar, es del varón. ¿Me entiende? Es del varón. ¿Significa que la mujer no puede trabajar? No estoy diciendo eso. No estoy diciendo eso. No estoy desalentando eso. Lo que sí estoy diciendo es que el principal proveedor del hogar es el varón. Que el alimento no falte, que el abrigo no falte, que el techo no falte, es principal responsabilidad ¿de quién? Del varón. Del varón. Del varón. Líder como proveedor, líder también como protector espiritual. Hermano, en la mañana lo vimos. Estamos en un peligro terrible. ¿Y sabe quién es el principal que tiene que proteger a la familia? Es el hombre. Los hombres hoy día tenemos que ser guerreros valientes, con discernimiento, con valentía. Debemos orar por nuestras esposas, por nuestros hijos cada día. Debemos luchar en oración contra ellos porque el mundo los ataca, el diablo los ataca, la carne los ataca. Y los varones debemos ser líderes protegiendo. Los varones debemos ser líderes, es decir, ¿qué van a ver mis hijos y qué no van a ver mis hijos? El varón debe ser líder en eso. Y sabe, y lo digo con sentimiento de culpa, es fácil dejárselo a la esposa. Pero el hombre tiene que ser líder. ¿Qué van a ver en la tele? ¿Qué películas van a ir a ver? ¿Qué música van a escuchar? Varones, tenemos que ser líder en saber qué ropa se van a poner nuestras hijas. Sabemos cómo está el mundo hoy día de degenerado. Sabemos que la vista hoy día es algo peligroso para los varones. Y los hombres debemos ser líderes. Y usted sabe a los varones a lo que me refiero. En cómo deben vestirse nuestras hijas para que no provoquen la tentación a pervertidos que existen. Y que a veces pueden existir en la familia y que a veces pueden existir en la iglesia. Las mujeres hoy día cantan, la culpa no era mía. Y es verdad. Pero estamos en un mundo degenerado. Que la culpa no es suya, pero es innecesario exponerse al peligro. ¿Y quién debe estar ahí liderando eso, incluso cómo se visten nuestras hijas? Los varones. Los varones debemos tomar ese liderazgo espiritual. ¿Qué puede poner en peligro a mis hijos? Yo debo estar ahí batallando. ¿Qué puede poner en peligro a mi esposa? Yo debo estarla cuidando. No voy a exponer a mi esposa a ciertas cosas, a ciertos peligros. Y a veces eso puede pasar incluso a nivel familiar. Sobre todo si tenemos familias no creyentes. ¿Sabe, hermano? Hay una familia más importante, la familia de Dios. Y yo le entiendo si usted tiene familia incrédula. Toda mi familia es incrédula. Y yo ya sé en un momento que si mi familia cristiana está en peligro con mi familia incrédula, yo tengo que proteger a mi familia. Y no la voy a exponer a cosas que le vayan a hacer mal. A eso tenemos que exponerlo los hombres. Y también los hombres debemos que proteger físicamente a nuestra esposa. Y John Piper aquí pone un ejemplo súper bueno. Es de noche, estamos durmiendo y usted escucha un ruido. Usted no va a decir, mi amor, vaya a ver qué es ese ruido. ¿Quién tiene que ir a ver quién es ese ruido? El hombre. Aunque la mujer sea cinturón negro en karate y el hombre no sepa nada de pelear, el que debe ir a enfrentarse a esa persona es el hombre. La mujer puede intervenir cuando su esposo esté noqueado. Ahí recién la mujer puede intervenir
con su cinturón negro. Es tragicómico, pero es serio. El hombre, el que debe ir a proteger. El hombre. El hombre. Hay de los países, hay de las familias que envían a las mujeres a pelear las batallas. El que debe ir a enfrentar esos peligros es el hombre. Si tenemos fobias, leyendo esto, no sé cuál será su fobia. Yo le tengo fobia a la araña. Cuando chico, una araña, pollito, me agarró la cara, me picó y fue terrible. Y de ahí veo una araña y me asusto. Pero estudiando esto, mi esposa no le tiene tanto miedo a la araña, pero yo sí. Y antes había, mi amor, hay una araña en la ducha, y ahí va mi esposa y tata. Pero leyendo esto no corresponde. No corresponde. Y el otro día apareció una araña y estudiaba esto mucho. Era como, y la llamaba o no la llamaba. Y le tiraba agua a la araña, no le pasaba nada. Le tiraba ray, no le pasaba nada. Hasta que se metió en un lugar, en una bolsa, y ahí con la presión baja y todas esas cosas. Pero uno tiene que aprender a ser valiente para proteger. ¿Y la responsabilidad de quién? Los varones. Los varones. Hay que dar la vida. ¿Quién es el que la tiene que dar? Los varones, así como Cristo dio la vida por la iglesia. Yo tengo que dar mi vida por mi esposa, tengo que dar mi vida por mis hijos. Si va hoy día como están los ladrones, al que tienen que matar, primero es al hombre. Tienen que pasar por el cadáver de uno para que toquen a mi familia. En todo sentido. En todo sentido. Así que el hombre tiene que proteger espiritualmente a la familia, pero también tiene que proteger físicamente a la familia. Varones, y con esto ya voy terminando. Quiero que piense en Génesis capítulo 3. ¿Se recuerda ahí cuando Eva pecó? ¿Quién pecó primero, Eva o Adán? Eva. Y apareció Dios. Y Dios primero, ¿a quién le habló? ¿A Adán o a Eva? ¿Pero por qué le habló a Adán si Eva fue la primera que pecó? ¿Sabe por qué? Porque el líder es el hombre. ¿Sabe? Y esto es como una analogía. Un día Cristo llega a mi casa y supongamos mi esposa está mal espiritual. Cristo va a llegar a mi casa, va a preguntar: ¿dónde está el hombre de la casa? ¿Por qué tu esposa está mal? ¿Tu hijo está mal? ¿Por qué estás mal? Y siempre va a preguntar: ¿dónde está el hombre de la casa? ¿Dónde está el hombre de la casa? Es responsabilidad mía la protección física y espiritual de mi esposa y mis hijos. Es responsabilidad mía la provisión espiritual y física. Y si no se cumple, Dios va a venir a la puerta. ¿Dónde está el hombre de la casa? ¿Dónde está el hombre de la casa? ¿Sabe? Una esposa feliz es la que tiene un esposo que cumple con sus roles bíblicos. Varón, nunca una mujer se va a arrepentir de casarse con un hombre que es semejante a Cristo en el hogar. Nunca. Quizá hay hermanas que piensan: ¿por qué me casé así con este varón? Pero sabe, varón, una esposa nunca se va a arrepentir de haberse casado con uno si yo tengo un liderazgo de provisión y protección. Estas esposas van a ser las mujeres más felices que existen. No hay ninguna mujer cristiana que esté arrepentida de haberse casado con un hombre así. Ninguna. Ninguna. Y ay de mí que un día mi esposa esté arrepentida de haberse casado conmigo porque yo no esté cumpliendo con eso. Ay de mí. Porque Cristo va a decir: y el hombre de la casa. Tenemos que tomarlo con la mayor seriedad, esta función de que el Señor nos da. Varones de impacto, el poder del liderazgo en el hogar. Para meditar, para orar, para hacer todos los ajustes necesarios, para así fortalecer las familias
Y lo primero es el liderazgo del varón. Mañana, el corazón de la familia, el papel vital de la mujer en el hogar. Hermana, usted es el corazón de la casa. Usted es el corazón de la casa y eso es lo que espera el Señor de cada uno. Oremos. Padre del cielo, le damos gracias porque usted es bueno. Gracias, Señor, por su palabra, que es clara, que es precisa, es lo que espera usted de cada uno. Y ayúdenos a los varones, estemos casados, estemos de novio, estemos solteros, incluso por los que ya son pequeñitos, Señor, que puedan crecer con la conciencia de que un día, si formamos un hogar, el hombre tenemos que representar a Cristo como la cabeza, como el líder que es Cristo para la iglesia, Señor. Y en este mundo donde nos quieren hacer más femeninos, donde quieren quitar lo que ha dado tanta estabilidad al mundo, que quieren quitar el precioso diseño de usted, Señor, ayúdenos a ser fieles a su palabra, a ser líderes en el hogar, a proveer todo lo que necesita nuestra familia, física y espiritualmente, a proteger a nuestra familia, física y espiritualmente, Señor, para ser los líderes que usted espera de nosotros en el hogar. Ayúdenos porque no es fácil. Hay orgullo en nuestra vida, hay pecado en nuestra vida, Señor. Hay desidia en nuestra vida. Ayúdenos a cumplir el rol del hogar, para que si un día Cristo viene y toca la puerta del hogar, podamos decir con confianza que aquí hay un hombre conforme a la palabra de Dios. Ayúdenos en el nombre de Jesús. Amén.